quien nos reunimos, ¿verdad?, para animarnos a imitar su vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hace un momento que estaban compartiendo de Job, ¿verdad? Pues se necesita humildad para saber escuchar, ¿verdad?, para poner freno a nuestras palabras, a nuestros impulsos de querer inmediatamente comprobar a nuestro favor. Entonces se necesita humildad para digerir, analizar la exhortación, la amonestación, el consejo. En todo se necesita y creo que por eso el Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muy bien, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia, las Escrituras, en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Esta ocasión voy a hablar que la vida de Judas, ¿verdad? El que finalmente pues traicionó al Señor, y que pues muchos comentan que él fue predestinado para consumar esa profecía, y que a él se eligió para arbitrariamente para que él cumpliera eso. Pero quiero que veamos algunas escrituras pues que demuestran realmente que pues sí, en él se cumplió esa profecía, pero él, como todos nosotros y todos los que le rodeaban, los 12, tuvieron la libertad, ¿verdad?, de decidir qué camino seguir. Y tristemente pues vemos a Judas, ¿verdad?, terminando camino a la perdición. Pero vamos a ver a través de estas escrituras, ¿verdad?, cómo él pues anduvo en el camino desde un principio, que el Señor lo llama, ¿verdad? Inclusive, bueno, vamos a leer. Voy a pedir que, bueno, antes de leer, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que hable a través de su palabra. Padre, gracias, porque siempre nos escuchas, siempre vemos tu preocupación, y sabiamente pues dejaste tus palabras, ¿verdad?, útiles para redarguir, para enseñarnos, para reprendernos, para animarnos. Gracias, Padre. Pedimos que bendigas tu palabra y que pueda darse el sentido para poder cada corazón escuchar conforme a la necesidad que tú sabes que hay en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús pido tu bendición. Amén. Muy bien.
Dice el capítulo 6, verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Verdad? Muy diferente de lo que hoy en día platicábamos ayer con René, que ponen en ciudades, ¿verdad?, letreros por donde quiera, ¿verdad?, el nombre de la ciudad, ¿verdad?, Tlaxcala para Cristo, ¿verdad?, Moned para Cristo, ¿verdad? Entonces, pero vemos todo lo contrario, ¿verdad? Que como comentábamos ayer con el hermano René, cuando el Señor estaba en Capernaum, ¿verdad? No dijo, hubiera dicho, ¿verdad?, Capernaum para mí, pero no, dijo, ay de ti, ¿verdad?, que no conociste el tiempo de tu visitación, porque va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti, ¿verdad? Pero hoy en día hay ese pensamiento de que ciudad entera y el mundo entero va a cambiar y va a ser salvo. Una mentira, ¿verdad? Cuando el Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Luego dice el verso 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban, ¿verdad? Entonces notamos que Judas estaba entre esos 12. Uh-huh. Predicaban el arrepentimiento, predicaba, ungía a enfermos y los sanaba. Ajá. Así llegaron, dando testimonio al Señor, ¿verdad? Dando muy alegres, diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan. Y yo creo que contaron las sanidades que hicieron. Y en ese camino andaba Judas, ¿verdad? Pero también vamos a ver ahí adelantito en el capítulo 14 de Marcos. Dice en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, en el verso 3, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad?, al Señor. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Ahí quiero que notemos esas palabras. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Solo quería hacer notar, ¿verdad? Porque también quiero que veamos en Juan 12 que el evangelista Juan, el apóstol Juan, escribe también una situación así. No sé si se refiere al mismo. Parece que sí. Parece que sí.
y al mismo evento en el que estamos viendo que la mujer, ¿verdad?, rompe su frasco de alabastro, un perfume muy carísimo, y lo derrama sobre el cuerpo del Señor, ¿verdad? Pero aquí dice que algunos se enojaron, ¿verdad? ¿Quiénes? Pues seguramente los que seguían al Señor, ¿verdad? Algunos tuvieron ese sentimiento así de enojo. ¡Ay, qué desperdicio!, ¿verdad? Y quiero que notemos más ahí en Juan, vamos a Juan, capítulo 12. El capítulo 12 dice, en el verso 2, desde ahí dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno, pero aquí nada más dice, ¿verdad? Juan, dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, vemos, ¿verdad?, el caminar de Judas junto a los demás, con los 12, ¿verdad? Pues, que el hecho de que él finalmente traiciona al Señor, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que fue poco a poco progresando, ¿verdad? Dejando, pues, sentimientos o acciones, ya entrando a lo mejor en hipocresía, ¿verdad? Como aparentando estar de acuerdo con los demás, ¿verdad? Y teniendo este tipo de sentimientos, ¿verdad?, de enojo, supuestamente con una apariencia de piedad. ¿Por qué no se pudo ayudar a los pobres con este dineral, ¿verdad? Pero ya Juan, el apóstol, cuando escribe el Evangelio, pues ya para estas horas él ya discernía, ¿verdad? En aquel momento, claro que no creo que se dio cuenta, solo se extrañaron, pensando, pues sí, ¿verdad? También yo creo que Juan, pensó diciendo, pues, oye, pues sí, cuesta muchísimo, esto hubiera podido ser para ayudar a los pobres, ¿verdad? Tal vez el mismo Juan estuvo entre esos algunos que vimos en Marcos, ¿verdad?, que también tuvieron ese enojo contra la mujer. Pero también, de alguna manera, los 12 tuvieron la oportunidad de seguir ese camino de egoísmo, de hipocresía, pero vemos que finalmente pues no siguieron, ¿verdad? Tuvieron la decisión, la libertad de hacerse hipócritas también, o de seguir al Señor, ¿verdad?, aunque no lo entendían todo en ese momento. Y me llamó la atención, pues estos pensamientos surgieron, ¿verdad?, en el capítulo 6, ahí, bueno, regresamos a unas hojas hacia atrás, el capítulo 6 de Juan. ¿Por qué el Señor, ¿verdad?, cuando estaba hablando con todos sus discípulos, dice una frase que me llamó la atención? Dice desde el verso 66 del capítulo 6 de Juan,
en el verso 66, vemos aquí, no voy a explicar todo, ¿verdad? Pero ya el Señor está pues poniendo las condiciones de seguirle, ¿verdad? De estar dispuestos a escuchar sus palabras, a vivir como Él está diciendo. Y dice, muchos empiezan a quejar y dicen, muchos desde entonces ya no quisieron andar con Él, ¿verdad? Bueno, ahí en el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ya el apóstol Juan, cuando está escribiendo esto, pues ya tiene bien en claro el por qué el Señor dijo, uno de vosotros es diablo, ¿verdad? Pero porque Dios lo escogió arbitrariamente para que él fuera el que tenía que cumplir la profecía, ¿no? Porque vemos, ¿verdad?, que cada uno tuvo el permiso, ¿verdad?, el consentimiento de que el diablo, sembrando, ¿verdad?, ese sentimientos de hacer mal, pues estuvo en todos, pero tristemente vemos que Judas, ¿verdad?, permitió, consintió voluntariamente, ¿verdad?, que esos sentimientos siguieran hasta consumar, ¿verdad?, la traición al Señor. Aun cuando el Señor todavía le extendió su mano, ¿verdad?, le llamó amigo, ¿verdad?, extendiéndole su mano a rehacer esa amistad, ¿verdad?, a continuar esa amistad que había llevado por esos 3 años y medio. Y luego, pues ya es cuando vemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le dice, uno de vosotros es diablo? Eso es lo que me llamó la atención. ¿Puede haber en la iglesia cristianos diablos? ¿Querías comentar? Yo pienso que a lo mejor el Jesús pues es omnisciente y todo. Él ya se daba cuenta que él agarraba de la... Sustraía. Sí. Entonces, todos tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Pero tristemente, Judas, ¿verdad?, al empezar a seguirlo, y vemos que el pensamiento de los discípulos, de los apóstoles, todavía al final, todavía hasta le preguntan al Señor cuando está ascendiendo, ¿vas a restaurar a Israel? Así comenzaron todos a seguirlo, ¿verdad?, diciendo, pues el Cristo va a restaurar todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando Judas empieza a ver que en lugar de eso lo empiezan a rechazar, a llamar que tiene demonio, lo quieren matar, ¿verdad?, empieza a perder esa esperanza temporal, ¿verdad?, y empieza a dejar que el diablo empiece a sembrar, ¿verdad?, para entregarlo, para que ya lo desaparezcan, ¿verdad? Entonces, no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Anduvo en el camino? Sí, pero tuvo su oportunidad. Ahí dice en el, vamos a regresar tantito en el 14 de Marcos, capítulo 14 de Marcos.
verso 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya vemos a Judas decidido, ¿verdad? Ya en su corazón, ¿verdad? Permitiendo su plan, ya endurecido, tal vez, ya, ¿verdad? Y dice, me llama la atención en el capítulo 22 de Lucas, vamos ahí, perdón que los traiga de aquí para allá. ¿Lucas pero qué? es necesario, capítulo 22 de Lucas. Dice en el capítulo 22, verso 1, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Y qué? Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La frase principal ahí: y entró Satanás en Judas. ¿Cómo? Porque forzosamente tomó posesión de Judas Satanás. No, ¿verdad? El diablo empezó a sembrar todo ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Derribando todas sus esperanzas, y empieza a sembrar eso en el corazón de Judas, ¿verdad? No por fuerza, sino con su permiso y consentimiento de Judas, ¿verdad? Hasta que Satanás toma posesión de él y se decide. Ya no había vuelta de hoja. Dios le había dado la oportunidad, ¿verdad? Como dice en Corintios, donde ninguna tentación es sobrehumana, sino que Dios nos da la salida. ¿Le dio la salida en algún momento para salir de esa actitud a Judas? ¿Creemos que sí? Pues sí, porque Dios es bueno, ¿verdad? Él no quiere que nos perdamos. Le dio la oportunidad de salir de esos pensamientos que el diablo estaba sembrando en su corazón. Sí, como también a todos de nosotros que a veces el diablo está sembrando pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos da la oportunidad a veces, o sea, podemos dar testimonio cada uno de nosotros de cómo hemos salido y hemos escapado de esos pensamientos en los que en algún momento nos vimos envueltos, ¿verdad? En que sabíamos que si seguíamos, iba a llevarnos a pecar, iba a llevarnos a tropezar, a caer, ¿verdad? Pero vimos por su misericordia, ¿verdad? Por su bondad, que hubo un momento en que pudimos escapar, pudimos salir de esa tentación. ¿Qué no podemos dar testimonio de cuando nos hemos encontrado en pruebas, como ahorita se comentaba acerca de la vida de Job? Mas sin embargo, Dios en su bondad nos dio la salida. ¿Le dio la salida a Judas? También, pero no quiso. Dejó que esos pensamientos siguieran hasta que tomó posesión el diablo, ¿verdad?
ahí mismo en el capítulo 22 de Lucas, en el verso 31, vemos algo. Dicho sea de paso, aprovechando que estamos aquí en el capítulo, dijo también el Señor en el verso 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Satanás pide permiso para tentarnos. Nos pide a veces para darnos una zarandeadita, ¿verdad? Que necesitamos a veces. Pero el Señor amorosamente dice que Él ruega, Él aboga, ¿verdad? Para que no falte nuestra fe. Y si nosotros decidimos aún seguirle, aún cuando nos sentimos mal, nos sentimos indignos a veces por lo que hicimos o llegamos a faltar, Él sigue rogando por nosotros. Él sigue abogando para que sigamos adelante. Tenemos su promesa. ¿Tenía la misma promesa para Judas? Sí. ¿El diablo lo pidió para zarandearlo? Sí. Y finalmente, Judas, por su propio consentimiento, permitió, y Satanás es como toma posesión. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué quiero compartirles esto, amados? Para que tengamos cuidado. Que a veces los pensamientos de malicia que a veces llegan y entran y empiezan a sembrarse, no vienen por casualidad. Porque a veces vienen pensamientos y eventos o escenas de las que vivimos en nuestra vieja manera de vivir. ¿Y por qué vienen? Porque de repente digo, bueno, pues ahorita tengo un tiempo tranquilo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a recordar todas mis maldades. ¿Sí pensamos así? De repente decimos, no, pues quiero recordar. Es más, las voy a ir enumerando, las voy a ir apuntando y voy a ir hasta escribiendo un libro. ¿Sí? Nadie pensamos eso. De momento empiezan a llegar imágenes, situaciones que vivimos en nuestra vieja manera. Pero nosotros tenemos la decisión si nos vamos a complacer, si vamos a tomar placer de eso, ¿verdad? A complacernos, o si vamos a tener la decisión de rechazar. ¿Verdad? Como ayer comentaba con el hermano Gustavo, que me comentaba, dice, a veces llegan pensamientos y está la lucha ahí, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué? Y ya le comenté, yo le digo, a veces yo en este camino, ¿verdad? Recordaba a un hombre que me había traído vuelta y vuelta con el coche, que mañana, que el siguiente día, que el viernes, que el sábado, y traía yo ese enojo, ¿verdad? Cada que recordaba esa escena me daba enojo, hasta que decidí, y bueno, me enojaba solamente cuando yo pensaba hacerle algo o vengarme de lo que me hizo, ¿eh? Y solo me quedaba con el enojo porque decía, bueno, pues estoy pensando mal, pero no resolvía nada. Hasta que en una ocasión decidí, lo voy a perdonar. Padre, perdónalo. Perdóname a mí. Lo perdono de todo corazón. No quiero tener nada contra él. Ahora entiendo que él actuó de esa manera porque no te conoce. De esa manera pude quedar en paz. Ya esos pensamientos ya no llegan. ¿Ah? Así tenemos que resolver los pensamientos que a veces empiezan a llegar, porque Satanás va a ocupar esos pensamientos para sembrar discordia, enojo, venganza, placer ilícito, lascivia.
No sé, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han llegado esos pensamientos? ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Seguimos guardando rencor, falta de perdón? ¿O nos complacemos cuando llega algo y tenemos placer? Cuando sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, que eso no le agrada. Esas acciones que vivimos en nuestra vida pasada eran aberrantes delante de sus ojos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo desechamos? ¿Perdonamos? ¿Verdad? Judas tuvo la oportunidad, ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Hechos. Ya casi ahí terminamos. En el libro de Hechos, capítulo 5. Un evento también muy conocido. En los primeros pasos de la iglesia que comienza en Jerusalén, ¿verdad? Están los apóstoles y empieza a haber creyentes, ¿verdad? Muchos empiezan a creer y entonces empieza a haber una gran necesidad, ¿verdad? Por lo mismo de que ya muchos de los judíos que habían creído ya no regresan a sus tierras natales, y entonces hay necesidad de albergar a los hermanos, ¿verdad? A aquellos que han creído. Y entonces imagínense toda la necesidad que surge en esos momentos, y entonces empieza a haber desprendimiento, ¿verdad? de hermanos que venden sus propiedades y las llevan su precio para ayudar en toda la necesidad que había, ¿verdad? En esta ocasión, en una pareja, ¿verdad? De esposos, Ananías y Zafira, dice así, verso 5, capítulo 5, verso 1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Noten eso. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Verdad? Entonces no es que Dios nos haya elegido quién se va a perder y quién se va a salvar. Es nosotros quienes tenemos la libertad, ¿verdad? De que Satanás llene nuestro corazón de esa semilla mala, ¿verdad? De egoísmo. Ya vemos que es lo que él es el padre, de verdad, de mentira, de egoísmo, de orgullo, de vanagloria. Es lo que siembra. Entonces, Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Dejaste, ¿verdad? Dejaste que esos pensamientos egoístas, que tú sabes que están contrarios, que no son buenos, dejaste que siguieran. Y mira, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y luego también le dice a la mujer, más abajo en el verso 9, Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué? Siguió esa misma línea de pensamiento, se puso de acuerdo con su esposo. Entonces,
nos damos cuenta entonces que somos nosotros quienes tenemos el consentimiento o podemos consentir que esos pensamientos de maldad sigan y que llene Satanás nuestro corazón de pensamientos de maldad ante la voluntad de Dios. ¿Verdad? Nosotros decidimos. Aunque hayamos caminado parte del camino, ¿puede Satanás todavía estarnos tentando? Sí, pues anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir eso, ¿verdad? Para que no llene Satanás nuestro corazón de pensamientos de maldad, de egoísmo. Y finalmente, bueno, vamos a ver ahí en el capítulo 1, unas hojas hacia atrás del capítulo de Hechos, perdón. Dice en el capítulo 1 de Hechos, verso 16, ¿verdad? Pedro se levanta, ¿verdad? Y les dice, empieza a hablar a los hermanos, que dice que eran como 120 de número, y dice el verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ya para estas horas el apóstol Pedro, ¿verdad? Ya entiende, ya vio en quién se cumplió esa profecía, pero antes no sabía, ¿verdad? No entendía. Lo mismo Judas como Pedro tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de escapar, de buscar la salida de pensamientos egoístas que llegaron en algún momento, ¿verdad? Y Pedro ahora recuerda, ¿verdad? Dice de Judas. Ahora ya tenemos claro en quién se cumplió, ¿verdad? Dice el verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Anduvo caminando con ellos, ¿verdad?, sirviendo al Señor, predicando el arrepentimiento, sanando, viendo sus milagros, viendo todos los peligros, ¿verdad? Pero fíjense, para que se entienda más, ¿verdad? Lo que dice en el verso 25, dice, está hablando todavía Pedro ahí, dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Él está pidiendo, ¿verdad? Vamos a elegir a algunos de todos los que están aquí, de los que han entrado y salido con nosotros, y han estado algún tiempo con fieles, ¿verdad? Para que alguno tome el lugar de Judas, ¿verdad? Dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pero tomen atención de esas palabras, de que cayó Judas por transgresión. O sea, ¿puede caer algo que nunca ha estado arriba? ¿No? Judas estuvo caminando en la luz, andando con el Señor, pero cayó. Oh, amados, esto que sea de advertencia, ¿verdad? No sea que dejemos que esos pensamientos, cuando Dios permite alguna prueba en nuestra vida, permitamos y consintamos que Satanás
llene nuestro corazón. Porque cuando eso sucede, entonces, ¿verdad? Lo que va a suceder es que un hombre que tiene bajo el poder de Satanás, lo único que vamos a ver que se va a manifestar son las obras de la carne. Pero un hombre que está con el poder de su espíritu, se va a manifestar la obra del espíritu. El fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces, ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Que no suceda, que todos podamos terminar este camino, ¿verdad? Y en aquel día abrazarnos, ¿verdad? De que pudimos pasar la prueba de este mundo. Dios les bendiga, hermanos. Guárdense, ¿verdad? No alberguen corazones egoístas o de malicia en su corazón. Porque entonces un hombre que empieza a ser poseído por el poder, ¿verdad?, de Satanás, entonces está en el peligro de caer y perderse por la eternidad. Que el Espíritu Santo prevalezca, ¿verdad? Andemos en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues bueno, es lo que les quería compartir. Tal vez surgió algún pensamiento o algo que quisieran añadir, que a lo mejor no mencioné. Me gustaría pues que lo expresaran. Si hay algo más que quieran añadir, algún otro pensamiento. Pero bueno, pues hermano, que Dios les bendiga, sí, Dios bendiga a su hermano, a mí me gustó la predicación mucho porque yo veo un común denominador en todo, que es el amor al dinero. Judas tuvo la oportunidad, anduvo con todo, pero llegó un momento que el ministerio con Jesús creció y escogieron, no sé si escogieron o fue por suerte o él se ofreció, pero él era el encargado de la bolsa. En pocas palabras, él era el tesorero. Entonces, él habló de los, como que los pobres, para nada, él quería, entonces, el dinero, se fija, ahí ya el Satanás aprovechó para tentarlo, pero por medio del dinero. Si se fijan, cuando lo vende por dinero. Entonces ya estaba bien, ya estaba el amor al dinero, había todo, y entonces dice, y Satanás entró en él. Satanás, no sé si se acuerdan, Satanás significa apóstata. Entonces lo que hizo en él fue que abandonó la fe. Judas abandonó la fe. En cambio, Pedro le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. O sea, ha sido pedido para que abandones tu fe. Pero yo le he pedido al Padre que tu fe no falte. O sea, el diablo le estaba pidiendo que se la quitara, pero Jesús estaba pidiendo que no dejara a Dios eso. Entonces, luego el mismo Satanás, el mismo Judas, por el amor al dinero, pues lo entregó de todo. Si recuerda, Ananías y Zafira, que mencionó también, por amor al dinero hicieron lo mismo.
Entonces la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, Satanás, no sé por qué le tocó a Satanás ese ministerio, perdón, a Judas, pero el diablo aprovechó ese huequillo, para hacerlo caer. Y cayó redondito, le gustaba el dinero. Y entonces yo veo como el dinero ahí, en toda la historia, es fundamental. Sí, muchos son extraviados por causa. ¿Algún otro pensamiento, hermanos? Sí. Bueno, nada más iba a decir que en la peshita dice, cuando dice que Jesús le dice uno de vosotros es diablo, dice y uno de vosotros es adversario. Creo que entiendo que la palabra diablo en griego quiere decir adversario. Entonces, o sea, refiriéndose a eso de que si puede haber cristianos diablos, entiendo que era alguien que ya se había, lo que mencionabas de que Jesús quería restaurar la amistad con él. Entonces, Judas dejó de ser amigo de Jesús y se había convertido en adversario de Jesús. Aunque no así claramente, pero ya al estar sustrayendo de la bolsa y llegar al punto de aún entregarlo, pues eso no lo hace un amigo, eso lo hace un enemigo, un adversario. Entonces era diablo en el sentido de que estaba siguiendo al enemigo de las almas, a Satanás, y él mismo siendo un enemigo de Jesús, no un amigo de Jesús y de los hermanos. Que es la apostasía. Ese es Satanás. Apostasía. Diablo sí es adversario y Satanás es apóstata. Me refiero a que termina siendo lo mismo, ¿no? Las dos cosas, el adversario y la apostasía. Sí. Ir en contra de Dios es apostatar, desviarse, y viene siendo lo mismo, el mismo significado. Y bueno, porque tú puedes pecar y no, como te diré, no, pues tienes la oportunidad de volver al camino, pero ellos no, Judas no pecó.